Alfred Hitchcock y Edgar Allan Poe eran unos genios y sabían muy bien lo que hacían. Por eso, en un relato cinematográfico y en otro literario, reflejaron con maestría uno de los grandes pavores del género humano: ser enterrado vivo. Esto, que parece digno de la ficción, no lo era tanto, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando casi 2 de cada 10 personas eran enterradas aún con un latido de vida en su interior. La catalepsia o muerte aparente provocaba esto. Fue conocido por el gran público cuando algunos casos de personas que habían resucitado de manera aparentemente milagrosa, llamando a la tapa del propio ataúd y desvelando el sueño del enterrador, comenzaron a ser difundidos. Llegó hasta tal punto el miedo global que, por ejemplo, en Alemania, ya en el siglo XIX, se fundaron las llamadas Morgenhausen, o lugares que deben ser, desde luego, de los más aterradores que uno puede imaginar. Un pabellón inmenso y un sinfín de ataúdes en ciudades muy populosas, con personas, con cadáveres dentro, evidentemente, esperando que algunos se levantasen. Porque ocurría, en un determinado número había siempre alguien que había sido, vamos a decirlo así, ingresado en la parca, en la muerte, por error. Y yo muchas veces, y esto ya es muy personal, me he imaginado la labor de los vigilantes de las Morgenhausen. Alguien que está ahí pendiente de que, por ejemplo, al final de la larguísima hilera de ataúdes, uno de ellos se abra. Digno de película, ¿verdad? Pues no. Ha habido antropólogos, médicos, investigadores que se han sumergido a fondo en ese viejo miedo ancestral: ser enterrado con vida. Es uno de los reportajes más fuertes de la historia de Cuarto Milenio. Pero les puedo decir que en él no hay nada paranormal, que todos son datos, no sé si decir si por desgracia, absolutamente rotundos y científicos. Hubo en la Grecia clásica un viejo médico venerable llamado Esculapio de Serapis. Pasó a la posteridad como el resucitador. Hay quien cuenta que tenía el poder, con ciertas liturgias médicas muy extrañas, de devolver la vida a los difuntos. Pinchaba con algunas agujas muy finas en ciertos lugares concretos de la anatomía. Hay quien dice que eran las rótulas. A veces untaba el pecho con ciertos ungüentos de plantas recogidas en el monte. En definitiva, ese hombre era un pionero en la investigación de un enigma que todavía sigue ahí: la muerte aparente. Hoy, con ciertos aparatos y nuestra tecnología, podemos más o menos vislumbrar en qué momento dejamos de estar vivos y cuándo estamos ya en la otra realidad. Sin embargo, entonces era toda una especie de arte. Y muchos siguieron el camino de Esculapio. Algunos, desgraciadamente, fueron víctimas de estos experimentos. Algunos, incluso españoles, y bien conocidos, como el obispo de Sigüenza, Diego de Espinosa, cuentan que cuando le abrían el esternón, en la mesa del difunto, se dieron cuenta de que su corazón todavía latía. Y hubo muchos anatomistas, como Vesalio, o como nuestro Miguel Servet, aquel hombre que pereció en las llamas, que también murieron atormentados porque en algunas de sus prácticas de primitiva medicina se habían dado cuenta que al abrir el cadáver de par en par, todavía allí dentro había vida. El misterio de la muerte aparente ha rellenado muchos libros, muchas fantasías, pero es una realidad. Cuentan que hubo decenas de miles de personas, hombres, mujeres y niños, enterrados en fosas comunes, sobre todo en las epidemias de la peste negra, pero también en el siglo XIX, la peste sobre todo provocada por el cólera. Y otros hombres, como Edgar Allan Poe o otros literatos, intentaron acercarnos ese miedo, quizá el más profundo, el más atávico. ¿Puede haber algo peor que ser enterrado vivo? Esto no es ficción, ni mucho menos. Ha habido muchos casos. En el siglo XVIII se contabilizaban por 2 centenares de miles las personas que en Alemania habían sido enterradas aún con vida. Es curioso, nosotros en Cuarto Milenio, ya que tenemos la fuerza de la imagen, hemos intentado ponernos en el terrible lugar de esa persona que ha sido sepultada en vida. ¿Cómo puede sentirse? ¿Qué debe pensar? ¿Cuáles sus movimientos? Hay quien dice que algunos difuntos se comían la propia mortaja. Las crónicas antiguas hablan de cómo algunos, en un postrer mensaje, cogían trozos del propio ataúd y hacían inscripciones que aún nadie puede descifrar. ¿Qué pasa ahí dentro? Quizá, si hubiese una cámara, descubriésemos cosas como estas. Pero evidentemente sería un error pensar
que el miedo al ser enterrado vivo es solo cosa de los antiguos, ni mucho menos. La tecnología ha jugado su papel y es sorprendente la historia del objeto que les vamos a contar. Se llama resurrección y yo creo que muestra a las claras que todavía hoy, en este siglo XXI, lleno de satélites, de internet, de trenes de alta velocidad, seguimos teniendo el mismo miedo que tenía, por ejemplo, Edgar Allan Poe y otros tantos clásicos de hace unos cuantos años. Quiero presentarles al director de esas exitosas tiendas del espía. Él es Antonio Durán. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Tienes ahí un objeto que va a llamar muchísimo la atención, no es ninguna broma, se han vendido muchas unidades de lo que se llamaría resurrección. Antonio. Sí, efectivamente. Este es un módulo de comunicación que en definitiva está adaptado pues, para estas personas que tienen miedo de ser enterrados vivos. Entonces, esto te permite en todo momento, pues, en caso de que tengas necesidad de comunicarte porque te han enterrado vivo, pues comunicarte con la persona que hemos memorizado su número de teléfono. ¿Cuántos han vendido a día de hoy? Pues de este modelo unos 300. 300 personas han comprado el Resurrección porque en el fondo tenían ese gran temor, ¿no? Es sorprendente. Sí, efectivamente, pues bueno, y también el precio pues le incita pues a poderlo llevar, a podérselo llevar. ¿Es un objeto caro, Antonio? Este viene a costar unos 200 euros. 200 euros. Bueno, pues ahora pongamos el asunto del Resurrección, de este aparato de la tienda del espía, en funcionamiento. Nosotros, Antonio, lo que haríamos sería adquirir el objeto, esos 200 euros, elegimos ese modelo, por ejemplo, y vosotros en vuestro establecimiento ya emitiríais esos códigos concretos para conectarlo, por ejemplo, a mi móvil. Nuestro querido amigo Óscar Dorian ha sido enterrado prematuramente, pongamos el caso, no va a pasar, pero pongamos el caso. Y él, con la confianza que tiene conmigo, ha dejado mi móvil como receptor de su última llamada de auxilio. Por lo tanto, ¿habría esa sincronicidad entre ambos aparatos? Sí, efectivamente. Lo que tenemos que hacer es enviarle un mensaje con unos parámetros y en esos parámetros metemos el número del móvil que va a recibir. Ajá. Le enviamos, el sistema ya lo recibe y a partir de ese momento hacemos las pruebas antes de utilizarlo, ¿no? Y lo movemos y con este simple movimiento pues ya recibimos la llamada. Y entonces, en la sepultura de Óscar Dorian, en algún lugar a varios metros bajo tierra, ocurriría más o menos esto. Y entonces, Antonio, lo decimos con todo el respeto, desde luego, las personas, las 300 que ya han comprado este Resurrección, recibirían una llamada como esta. Claro, tiene que ser tremendo, pero a la vez sería un gran alivio, ¿no? Pensar que alguien han enterrado vivo porque es que está vivo. Efectivamente. Sí, lo que tienes que tener es una cierta paciencia y un cierto control pues para tener la paciencia de poder escuchar lo que estás oyendo. Que tiene que ser tremendo. Por ejemplo, sería así. Recibimos la llamada. Hola, Iker. Óscar Dorian. ¿Me oyes? Hola. Ahora vamos en tu auxilio. Es decir, la gran pregunta, la que todo el mundo se está haciendo, ¿ha ocurrido alguna vez, Antonio? Pues la verdad es que todos los clientes que han pasado por la tienda del espía, nadie me lo ha comentado, ni me lo ha comunicado de que haya sido útil, ¿no? Que no quiere decir que no haya pasado. Efectivamente. Sí. Antonio Durán, director de las tiendas del espía, mucha suerte con estos artilugios tan sorprendentes que yo creo que todos están hechos indicados para que la vida nos sea un poquito más cómoda y mejor, ¿no? Así que mucha suerte, gracias por presentarnos ese objeto. Lo más increíble es que 300 personas, y seguramente a partir de esta noche algunas más, después de lo que vamos a contar, porque el miedo a ser enterrado vivo sigue ahí, ¿eh? Sí, pues ahí les esperamos. Claro que sí. Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Ahora vamos a hacer esa crónica para demostrar que el miedo a la sepultura en vida fue una auténtica epidemia. De ahí surgen muchas historias. Por ejemplo, los reaparecidos, las personas que de repente surgían de las tinieblas de su propia muerte para decir que habían vuelto a la vida. Historias sorprendentes. Esta es una crónica negra y macabra, lo sé, pero es un fenómeno que inquieta al ser humano.
enterrado vivo. En todos los países y en todas las épocas se han dado casos en los que aún dentro de la caja mortuoria e incluso en el mismo instante del velatorio, los individuos se levantan y ante el espanto de los presentes vuelven a vivir. Otros no son tan afortunados y sus restos son encontrados años después por los sepultureros, con las uñas aún clavadas en la tapa del féretro en un inútil intento por escapar. Entre 1870 y 1910 se tenía un pánico absoluto al entierro prematuro, a que te sepultaran vivo. Hasta el punto de que para conjugar ese miedo se inventaron nuevos métodos y hasta aparecieron nuevos profesionales que te garantizaban que al morir estarías indiscutiblemente muerto. Tampoco era infrecuente hallar testadores reclamando que sus cadáveres no fueran inhumados hasta presentar signos evidentes de descomposición. Tras ese pavor se encontraba la catalepsia, una dolencia que se define científicamente como el estado nervioso patológico en el que se suspenden las sensaciones y se inmoviliza el cuerpo. Esta persona no siente ni padece, sí siente en el sentido de que es consciente o semiconsciente de lo que le rodea, pero es incapaz de comunicarse. Es decir, los reflejos músculo-tendinosos, no hay nada. La frecuencia cardíaca disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye. Si tú le colocas un brazo así, así se queda. ¿De acuerdo? La palidez de la piel, porque hay una vasoconstricción. Una señora que hoy vive. Esta señora estuvieron a punto de enterrarla viva. Esta señora se certificó su muerte. O sea, llegó un médico, le hizo con el fonendo, escuchó su corazón, vio tal, el pulso se anula completamente. Claro, en un corazón que ya no palpita con la frecuencia que nosotros tenemos habitualmente, el pulso es difícil que tú lo puedas palpar aquí. ¿De acuerdo? El temor a la catalepsia pobló los cementerios decimonónicos de sofisticados sistemas compuestos de banderitas que podían ser accionadas desde el féretro por el difunto en caso de despertar. Lo realmente siniestro es que en ocasiones los enterramientos en vida no han sido ni fortuitos ni accidentales. Existe una práctica relativamente extendida entre el AMPA de los Estados Unidos y el sur de México, que se conoce como el funeral tejano. Se trata de una de las peores formas de ajuste de cuentas y consiste en enterrar viva a la víctima en un tosco cajón de madera. A propósito, o por accidente, lo cierto es que es difícil imaginar un destino peor, una suerte más espantosa que quedar confinado en vida, sufriendo una interminable agonía de desesperación en el lóbrego envoltorio de la muerte. ¡Sacadme! ¡Sacadme de aquí! ¡Ayúdame! Por favor. La insoportable opresión en los pulmones, las sofocantes miasmas que desprende la tierra húmeda, la estrechez de la mortaja, el rígido abrazo de la angosta caja, la negrura de la noche absoluta, el silencio, sobrecogedor como el del mar. No conocemos agonía peor sobre la tierra, ni podemos concebir un tormento remotamente equiparable en las profundidades del infierno. Así comenzaba el relato, el enterramiento prematuro de ese genio siniestro llamado Edgar Allan Poe. Un tema que combina religión, creencias, ciencia, miedos profundos, atávicos. Como siempre, para arrojar luz, diversos especialistas, entre ellos nuestro querido asesor, doctor José Cabrera, psiquiatra forense. Buenas noches. Buenas noches. ¿El miedo a la muerte, pleno siglo XXI, sigue tan vivo como hace milenios? La muerte, de hecho, Iker, es aquello sobre lo que gira toda la cultura, todas las ideas, las filosofías y las religiones. ¿Y el miedo a ser enterrado vivo? Hoy, en el siglo XXI, es menos, pero en otras épocas era una auténtica psicosis colectiva. ¿Te has encontrado casos ya en estos tiempos mucho más modernos? Es difícil imaginar que a alguien se la pueda enterrar viva en los últimos 20 años, ¿no? Es difícil porque los médicos forenses, cuando actuamos sobre un cuerpo, ese cuerpo tiene signos ciertos de muerte, que no es lo mismo que decir signos de ausencia de vida. El que nos está viendo lo va a entender. Cuando alguien no respira o el corazón no late, eso es un signo de ausencia de vida. Pero cuando alguien tiene rigor mortis, rigidez,
o manchas cadavéricas o inicia la putrefacción, eso es signo cierto de muerte. Entonces los forenses es difícil que nos encontremos con un caso así. Pero antes... Antes sí. Y esto era tan importante como que la propia ley, el Código Penal español que hoy está en vigor, prohíbe la inhumación de un cadáver, o el enterramiento, que es lo mismo, hasta las 24 horas después del fallecimiento, del certificado de defunción. Y es por esto, justamente. El doctor en antropología, José Luis Cardero, nos acompaña también. Buenas noches. Buenas noches. Tema impresionante donde los haya, ¿eh? Sí, impresionante. Y además de una grandísima, enorme carga cultural. ¿Conociste, José Luis, un caso en primera persona de enterrado vivo? Sí, efectivamente, hace muchos años en París estuve hablando con un superviviente de los campos de exterminio nazis que había estado en la resistencia, era un español, había estado en la resistencia francesa, fue capturado por los alemanes en 2 ocasiones y fusilado en Mont-Valérien, en París, en el mes de enero, me parece que fue del año 1942 aproximadamente. Fue fusilado, lógicamente, y enterrado como muerto con los compañeros que le habían acompañado en la ejecución. Entonces él se despertó cuando estaba enterrado con los cadáveres que le rodeaban. ¿En una fosa? En una fosa. La suerte es que en aquellos tiempos pues no hacían las fosas demasiado profundas y los cadáveres no los amontonaban con demasiada espesura, es decir, no había demasiados cuerpos, ¿no? Y él pudo ir arrastrándose entre los cuerpos sangrantes de sus compañeros muertos y salir al exterior. Salió al exterior, fue recogido de nuevo por la resistencia y volvió a ser una vez más capturado por los nazis y acabó sus días, bueno, no sus días exactamente, sino que acabó en Birkenau, en un campo de exterminio, del cual al final de la guerra fue trasladado con los escuadrones de la muerte que causaron tantísimos crímenes y asesinatos al campo de Buchenwald, donde fue finalmente liberado por las tropas americanas cuando entraron. Entonces, este hombre murió a los 88, 89 años, de una vejez avanzada, ¿no? A pesar de esa terrible experiencia que él comentaba. Él decía simplemente que cuando le fusilaron vio como una gran luz avanzaba hacia él y no sintió nada más que cuando se despertó entre los muertos. Es decir, que es uno de los casos que yo conozco de primera mano como enterrado vivo, que resurge de su muerte aparente y vuelve otra vez a entrar a los vivos. A mí me gustaría comentar que el tema de la muerte es un tema en el que se participa de un juego simbólico en la sociedad. Hay como una especie de juego en el que hay 2 partes, los supervivientes y el muerto. El muerto que vuelve a la vida rompe un poco este juego simbólico, ¿no? Entonces, al romper ese juego simbólico se deshace toda la estructura. Es decir, al miedo a la muerte se añade el miedo al muerto que vuelve, al muerto que abandona ese mundo terrible de la muerte para volver de nuevo con los vivos. Me gustaría señalar un grabado que es muy expresivo, que perfectamente puede demostrar el miedo que hubo al muerto que volvía, y no en espíritu, sino en carne. Muchos de estos casos, famosos anatomistas vieron cómo abrían el cuerpo en canal y de repente el corazón seguía latiendo. Y ha habido incluso biografías muy concretas de personas que salieron de la tumba. Se imaginan en plena noche, por ejemplo en el siglo XVII, en Polonia, en Silesia, en Hungría, en la época de los vampiros, que surgen probablemente por enterramientos prematuros y regreso del muerto. El muerto a veces aparecía con la propia hendidura, con heridas, lastimoso, y hay quien cuenta, y es más, en algunos tratados antiguos se dice cómo había que descuartizar a esas personas de inmediato para que no volviesen a emerger. La creencia en los vampiros quizá nazca de muertes mal diagnosticadas. Desde luego, como digo, a veces un simple grabado, unos colores, unas expresiones dicen tanto sobre el miedo humano, y hay casos que todavía van mucho más allá. Vamos a intentar discernir qué es eso de la catalepsia, por qué ocurre, sigue ocurriendo, es posible que nos ocurra a cualquiera de nosotros, con el doctor Cabrera. Pero Santiago Camacho, que ha elaborado profundamente esta información y se ha metido esta semana en este asunto de los enterrados vivos, recuerda casos tan impresionantes. Yo, de verdad, he escuchado todo tipo de cosas en Cuarto Milenio. Me he enamorado de unas, me han repugnado otras por su fuerza terrible, pero caramba, esto ya supera cualquier imaginación. Hay un caso donde la vida y la muerte y la desesperanza se juntan como en ningún otro, Santi. Pues sí, yo creo que de todos los casos de enterramientos en vida, que son todos terribles, que son todos la peor suerte que puede pasar a un ser humano, yo creo que este gana por goleada a cualquier otro.
Se cita en muchos libros, es muy citado en la bibliografía, curiosamente en la bibliografía extranjera. Y una cosa que hemos, entre comillas, descubierto es que no citan en estos libros dónde ocurrió, pero parece ser que ocurrió en el Madrid de finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Concretamente a una mujer de la familia Lasso, que era una familia muy conocida de la buena sociedad de la época y que estaba en avanzado estado de gestación. Parece ser que falleció, que dieron por las circunstancias del fallecimiento al feto por muerto y como tal la enterraron, y que años después esa tumba, ese panteón, se abrió y lo que se encontraron fue una visión sobrecogedora. Se encontraron el cadáver de la mujer, pero también sostenido en los brazos de ella el diminuto cadáver de un niño recién nacido todavía unido a ella por el cordón umbilical. Podemos intentar imaginar la agonía de estar enterrada viva, la agonía de sufrir en esa soledad sin esperanza los dolores del parto, el dolor como madre de saber que ese niño vaya a tener la misma suerte que ella. Yo creo que es una historia que si un escritor de relatos de terror hubiese querido escribir la más espantosa posible, hubiese optado por esta. Desde luego no hacen falta más palabras, no hay que añadir nada a esta historia que recogía el célebre y reputado doctor forense José Manuel Reverte Coma. Por lo tanto, ¿puede dejar de latir el corazón? ¿Puede haber ausencia de pulso y sin embargo seguir vivos, doctor? Vamos a ver, si el corazón deja de latir, se deja de respirar y se muere. Pero si el corazón late de manera y forma que no se percibe, el sujeto parece que está muerto, pero no lo está, que es diferente. Cuando alguien muere de muerte natural o por una enfermedad, lo primero que ocurre en la muerte, en el proceso de la muerte, lo primero que muere en realidad es el cerebro. Porque cuando ese corazón empieza a no latir, deja de irrigar el cerebro se muere. A continuación, se para la respiración. Y el ultimum moriens que llaman, es el corazón el que se para. Esa es la muerte. La parada final cardiorrespiratoria. Exactamente esa. Y después, en ese mismo instante que se para el corazón, todas las células de nuestro organismo están vivas. Es decir, eso se llama la metagonía. Ha parado el corazón, pero todas nuestras células están vivas, que es la teoría de la criogenización. Si en ese momento se congela el cuerpo, bla, 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 bla. Eso es la muerte. Lo otro es que el corazón late muy despacio y no se percibe y parece que está muerto el sujeto. Doctor, catalepsia. Nos han preguntado muchísimos televidentes por ese fenómeno que siempre se ha asociado en la antigüedad a que uno estaba muerto, lo enterraban vivo y despertaban en el ataúd. La catalepsia, también llamada catatonía, es una de las formas que tiene la esquizofrenia, que es una psicosis muy grave, enfermedad mental muy grave, que antes, entre las muchas formas que tenía de manifestarse, era la catatonía o catalepsia. La persona con esquizofrenia, es una enfermedad mental grave, se quedaba quieta, como una cera, se quedaba blanquecina, pero no estaba muerta, estaba totalmente quieta, de manera que tú le movías un brazo y el brazo se quedaba en esa forma, en esa postura. Esto ya no ocurre en la cultura actual, pero en África, una persona que tiene hoy esquizofrenia aún adquiere estas posturas que se llama catalepsia. Qué curioso, y por ejemplo en algunos países, en algunos lugares muy pobres como Haití, aún hoy hay ese miedo al regreso del enterrado prematuro, lo unen con la historia de los zombies y todavía hoy en muchos lugares se entierra al muerto sin ningún tipo de mortaja, sin ataúd, boca abajo, para que si despierta vaya hacia el mundo del infierno y no vuelva a atormentar a los vivos. Pero es más, en nuestro país incluso ha habido casos de místicos que parece que llegaban a ese tipo de alteraciones para casi morir en vida. Teresa, que hablan de esos éxtasis terribles que a veces, doctor, hacían pensar que esa mujer ya no estaba viva, era una difunta y de repente volvía a la vida. Era este fenómeno. Era este fenómeno, pero en el caso de Santa Teresa de Jesús parece claro que era una epilepsia. Es decir, ella tenía una afectación que era la fisicercosis, que era un parásito que probablemente tenía la mujer adquirido pues, en su juventud y que tenía unas crisis epilépticas que hacían que tuviera estos estados de trance y de repente volvía otra vez a la vida. Era la epilepsia famosa de Santa Teresa de Jesús. Un mundo asombroso, macabro, que algunos tratados hoy casi inencontrables, como Enterrado vivo de Jan Bondeson o el del doctor Perón, Los enterrados vivos, no se habla mucho de este asunto porque aterra, es normal, pero hubo historias que merecen la pena. Son muy curiosas. Por ejemplo, los diseños de ataúdes en los cuales el difunto, si era enterrado prematuramente, podía pedir auxilio.
hay, José Luis, toda una serie de artilugios asombrosos, desde trompetas o conexiones con el exterior donde alguien podía gritar. Hay que imaginarse un cementerio siglo XIX y que uno empiece a escuchar alaridos. Y también hubo resortes con banderines, vemos algunos de ellos, que fueron éxitos de ventas en su época. Sí, incluso artilugios muchísimo más complicados, que por ejemplo consistían en atar los dedos del presunto difunto con una serie de unos alambres, de tal manera que cualquier movimiento en principio se podía traducir en un campanilleo. Tal. Yo me imagino que, claro, que todas estas cosas en plena noche, sobre todo en el centro de Europa, donde las noches suelen ser muy oscuras y muy frías, de repente oír un campanilleo en el cementerio, pues es posible que fuera más perjudicial para el difunto que beneficioso, ¿no? Porque el guardián reaccionaría quizás... Saldría corriendo de allí y no auxiliaría en ningún momento al difunto. Pero es curioso porque en Alemania, según nos dice Bondeson, hubo hasta lo que se llamó vulgarmente, en el lenguaje coloquial alemán, hospitales de muertos. Hospitales de muertos. Hospitales de muertos, es decir, unos lugares en donde los cadáveres, o los presuntos cadáveres, eran depositados hasta que empezaban a oler mal. Entonces la descomposición era interpretada con la señal más clara de que efectivamente aquella persona estaba muerta. Pero lógicamente, claro, imaginémonos esas terribles criptas, esas terribles habitaciones en donde los cadáveres estaban alineados en una serie de mesas y el cuidador tenía que ir vigilando uno por uno para que no se levantara el banderín o para que no se moviera el cablecito correspondiente que demostrara que esa persona estaba viva. Hubo algunos Menudo casos... oficio el de guardián de las Leichenhaus, no sé si lo digo bien, pero que guardián en la noche en lugares donde había decenas de muertos. Sí, exactamente. Es un oficio un tanto terrible. Incluso alguno de ellos relata que efectivamente se producían algún tipo de resucitaciones, sobre todo, más que nada, pienso yo, en épocas de las grandes pandemias, las grandes epidemias de cólera o de la famosa gripe española, en donde la cantidad de cadáveres era tal que era imposible casi determinar que una persona estuviese o no estuviese muerta. En la portada del libro de Bondeson precisamente aparece una imagen espeluznante de un cuadro que está en el Museo Real de Bruselas, de un tal Antoine Birst, que habla precisamente de la inhumación. Él habla de la inhumación precipitada. Pone muerte de cólera en el ataúd. Sí, exactamente. Pone muerto de cólera y pone certificado firmado con un sello, es decir, claro, le certificaron la muerte, pero claro, no estaba muerto, como se puede ver. Pero lo curioso es que en el cuadro aparece una cripta. Este sujeto está metido en una cripta en donde hay un montón de ataúdes, un montón de féretros de presuntos muertos, el único que está vivo es él. Pero lo curioso, a mí me llama la atención, como estudiante o estudioso de la mitología, que yo no sé si intencionada o accidentalmente, Birst pinta o dibuja una arañita que se ve a la derecha de la mano del resucitado, y a la izquierda se ve, no del todo bien, una rana o un sapo. Y tanto la rana o el sapo como la araña en diversas culturas eran animales directamente vinculados con los dioses de los muertos. Concretamente, en México, entre los mixtecas y los mexicas, con el terrible dios Mictlantecutli, que era el dios de los muertos, ¿no? Entonces, la araña, el escorpión, el ciempiés, la rana, eran animales que unían al inframundo. Entonces, da la impresión de que esa araña está tratando de evitar, de alguna manera, que el muerto vuelva otra vez con los vivos, ¿no? Aunque lo tiene muy difícil, porque evidentemente salir de esa cripta le iba a resultar un poco complicado, ¿no? Ahí hay una cosa interesante: las monarquías europeas, sobre todo, no enterraban a los reyes cuando morían, quedaban en unas salas que eran los pudrideros. Sí, exactamente. La casa de Austria, la casa borbónica, en el Escorial hay una sala donde está el cuerpo hasta que el cuerpo está perfectamente. Ahí lo tenemos en la... Sí. Todavía está. Sí. Es curioso porque escritores, personas cultas, por ejemplo el ruso Nikolai Gogol, tenía tal temor a ser enterrado vivo que determinó en su última voluntad que hasta que no hubiese signos de putrefacción en su cuerpo no se les ocurriese meterlo en un ataúd. Hasta ese punto llegaba el temor. Doctor, es cierto que algunos cadáveres tienen espasmos, se mueven realmente por algún tipo de lo que ocurre... cuestión científica perfectamente explicable, pero que claro, le puede dar un susto tremendo si está allí, ¿no? Sí, de hecho lo que se habla muchas veces es que en los cementerios, en los tanatorios, en las salas de autopsias, se ha doblado un cuerpo, es decir, el cuerpo está tumbado y se dobla. Este doblez del cuerpo se debe a los gases de putrefacción
que hacen una tensión interna, es un mecanismo físico, y al propio rigor mortis hace un movimiento, y entonces, claro, esto se ha interpretado como que el sujeto no estaba muerto, sino que se levantó, pero es un fenómeno cadavérico. No es muy frecuente, pero ocurre con los gases de putrefacción y el espasmo cadavérico. Siempre aprendemos nuevas cosas claro, hay que ver la interpretación de esto hace 100 años, claro. 200, y si decimos 500 ya, hay que imaginarse el absoluto pavor al que era ya un zombie, era un espíritu en vida, poco menos, y había que rematarlo, evidentemente. Santi, hay una historia que se ha repetido en muchos libros de misterio, curiosísima, que yo creo que es quizá la primera que se difunde en el siglo XX o que alcanza gran notoriedad. Los ataúdes de Barbados. Vamos a ver una imagen de una cripta fotográfica, un poquito abierta. Pocas veces ha visto esta imagen porque es el lugar de los hechos. Es el lugar de los hechos, que no son una leyenda urbana, ni muchísimo menos, sino que es una historia bastante documentada y tremendamente misteriosa. Estamos en 1820. En 1812, perdón, en la isla de Barbados, en aquel momento bajo dominio británico. Una de las familias más adineradas de las plantaciones de allí, los Chase, tienen un panteón familiar, y cuando van a enterrar a una de las mujeres de la familia, se encuentran con que los dos féretros que ya estaban allí previamente, pues en vez de estar como se dejaron en un principio, es decir, alineados perfectamente, están completamente en desorden, están apartados de su posición original. Es más, en esta posición que vamos a ver enseguida, estaban, así debían estar, así se colocaron, ¿no, Santi? La posición A sería esta, y de repente, ¿cuánto tiempo transcurre para que parezcan así los ataúdes? Pues lo curioso es que esto sucede no una, ni dos, ni tres veces, sino casi en 4 ocasiones entre 1812 y 1820, cuando ya el gobernador de la isla decide que ya estaba bien de ataúdes danzarines, y que ese panteón se cerraba, se trasladaban a otro sitio los féretros que allí se encontraban, porque la cosa había cogido ya tintes de alarma social. Pensemos que se intentó de todo. Albañiles estuvieron comprobando una a una cada una de las piedras del panteón para ver que no hubiese ningún pasadizo, ningún sitio por donde se pudiese colar un posible profanador, etcétera, etcétera. Entre un enterramiento y otro se llegó a tapiar y luego tapar con cemento, y ese cemento con el sello del gobernador, la puerta del panteón, y se volvieron a encontrar los ya 5 o 6 ataúdes que había ya en ese momento, se volvieron a encontrar en completo desorden. Algunos de ellos, de vez en vez, de año en año, que había que abrir la cripta para añadir un nuevo ataúd, ya de tanto movimiento se encontraban ya seriamente deteriorados. ¿Se golpeaban con las paredes? Se golpeaban con las paredes. Se llegó a tapar el suelo de la cripta con arena muy fina, con casi polvo, para ver si se encontraban las pisadas de un posible profanador. En absoluto. Es más, parecía que los propios ataúdes se habían de alguna manera desplazado por el aire, porque tampoco había señales de arrastre cuando se encontraban otra vez los ataúdes en desorden. Un misterio que se intentó achacar a varias cosas. Por ejemplo, Barbados es una zona sísmica. Lo que pasa es que solo sucedía en ese panteón. En el resto de los panteones del cementerio los ataúdes terminaban como se les encontró. También se intentó achacar a posibles inundaciones, cosa que el suelo no permitía, porque era un suelo rocoso, no había filtraciones de humedad, y por tanto pues no es que podía haber sido una explicación lógica, se inundase periódicamente aquel panteón, los ataúdes flotasen y luego al caer pues terminasen en desorden. Lo realmente curioso es que este es el caso más conocido, pero en Inglaterra, más o menos por esas mismas fechas, hubo varios casos semejantes. Es muy curioso, algunos forenses, como el mencionado doctor Reverte Coma, hicieron compilaciones de lo que hasta hace muy poquito tiempo se hacía con los difuntos para comprobar el momento preciso de la muerte, que sigue siendo un misterio, y que la ciencia intenta, casi perseguir hasta el instante preciso. Se hacía lo siguiente: colocar un vaso lleno de agua sobre el pecho, colocar un espejo delante de la boca y nariz para ver si se empañaba, colocar una vela encendida
también delante de la nariz para ver si oscilaba, colocar una brizna de algodón ante la nariz para ver si se movía, pinchar en la piel y concretamente hasta hace no mucho tiempo en algunos hospitales parisinos en las rodillas para ver si había algún acto reflejo, quemar la planta de los pies. Y es muy curioso porque el último, digamos, desesperado término para intentar revivir a alguien era gritar el nombre del difunto cerca de su oído. Este tipo de procedimientos, imagino que en la España rural llegaron a ser muy populares, doctor. Los hacían todos los forenses antiguos, lo tenían que hacer. De hecho, dentro del maletín del forense de hace 50 años había un espejito. Y ese espejito era fundamental, porque claro, en cuanto respiras, algo de agua sale por la nariz, en el vapor, que por la boca. Y si el espejo no se inmuta, es que no respira, es decir, no existe otra posibilidad. Entonces el espejo era, por ejemplo, parte del instrumental de los forenses antiguos. Y a veces ocurría que en la apertura, cuando uno iniciaba una autopsia, hay varios anatomistas famosos y veían que todavía estaba vivo el hombre, parecía muerto completamente y de repente el corazón latía. Eso era, las famosas imágenes que han salido ahí eran dramáticas, porque en aquellos tiempos, ya esto es más antiguo, al abrir, primero la sangre fluía con fuerza, porque había latido. Y entonces ya en el hecho de abrir salía la sangre con fuerza y luego, lógicamente, el corazón latiendo. Eso tenía que ser algo, era lo que se llamaba una vivisección espontánea, es decir, el sujeto no sabía que iba a estar vivo el fallecido. De hecho, la autopsia, en alguna medida, era un mecanismo, en cierta forma, para asegurar la muerte del sujeto, no solamente para saber la causa de la muerte. Me va a decir, un sujeto autopsiado, es imposible que vuelva a la vida. Vamos a ver un documento, es la portada de una revista de un periódico popular alemán, y vemos un hombre que de repente entra en una de esas Leichenhausen, uno de esos hospitales de muertos, y de repente el difunto, el que parecía difunto, alborozado porque ve que está vivo, ha roto la tapa del ataúd y se ha abrazado al vigilante. ¿Hasta qué punto llegó el miedo al retorno de los muertos en esa Europa de hace no tanto tiempo? Bueno, en realidad yo pienso que es incluso más antiguo. En la Edad Media, es decir, cuando se empezó a establecer aproximadamente a partir del siglo IX, creo, el cementerio como un lugar para los muertos, un lugar concreto para los muertos. Antes se enterraban en las iglesias, se continuó enterrando, pero bueno, a partir del siglo IX se empezó a fijar ya el camposanto, el cementerio, como un lugar de enterramiento. Entonces yo creo que es en ese momento cuando empiezan a surgir las representaciones, incluso representaciones tremendamente dramáticas de los muertos que regresaban, de los falsos muertos o de los muertos resucitados. Concretamente hay una imagen en la Sebalduskirche de Nuremberg en donde aparece una imagen típica de aquellos años. Es un cuerpo humano, la mitad delantera o la mitad anterior del cuerpo es un cuerpo de una gran belleza, un cuerpo donde se ve la juventud, la lozanía, y si se le da vuelta a la imagen aparece un cadáver descompuesto. Así, tal cual. La ilustración que tenemos delante, pues evidentemente nos muestra algo parecido. Es decir, podemos observar que el féretro está roto, es decir, el revivido en este caso, el cadáver, el presunto difunto, ha roto el ataúd. Se imagina que el vigilante, con gran susto por su parte, ha acudido ante el ruido tremendo que tuvo que hacer el ataúd al romperse, y el otro se encuentra, claro, con que es el primer ser vivo que ve, y quiere manifestarle su alegría de estar vivo abrazándole. Yo me imagino que es muy posible que el otro falleciera de un susto terrible y repentinamente. En ese instante, repentinamente, porque la imagen es verdaderamente impactante, ¿no? Hemos recibido también muchos mensajes hablando de una serie de cosas que no sé si son leyenda, son mito, son imaginación popular o realmente existen. Historias de muertos a los que les sigue creciendo el cabello y por eso entonces, bueno, se gestan historias terroríficas en torno a ellos, crecimiento de las uñas, ¿cierto? ¿No? Eso es cierto por una razón muy simple. Como he dicho antes, cuando alguien muere, hay un tiempo que es indeterminado durante el cual muchas células están vivas. O sea, hay vida dentro de nosotros. Claro. De hecho, cuando para el corazón y paran los pulmones de respirar, todas las células del organismo están vivas. Por eso la paradoja de la muerte, eso se llama metaagonía. Hay una agonía, hay una muerte y después hay una metagonía, algo más que va más allá de la agonía. Y es por esa razón que se han encontrado uñas que han crecido y pelos que han crecido, justamente por esa razón. Hay toda una tradición, José Luis, en la historia, en muchos místicos, en personas de emparedamiento en vida. Sí, exactamente, lo que se llamaba vulgarmente el voto de tinieblas. Voto de tinieblas. Voto de tinieblas. El sujeto hacía un voto de no volver a ver la luz nunca más. Entonces era emparedado. Madre mía, esto es tremendo. No exactamente emparedado, era recluido en una habitación muy estrecha, con unas pequeñas troneras a través de las cuales se le pasaba una mínima ración alimenticia, una mínima cantidad de agua, y así pasaban años y años y años hasta que el sujeto pues moría
o trascendía de alguna manera, ¿no? Se habló de que la terrible vampiresa Elizabeth Báthory... Sí, Báthory fue emparedada, exactamente, porque eso era un castigo reservado a la nobleza. Es decir, a la nobleza no se la podía ahorcar, ni se la podía palar, ni hacer ninguna de estas torturas que se le hacía a la gente del común. Entonces, una de las maneras adecuadas para castigar sus horrendos crímenes fue esa, fue emparedarla en una de las habitaciones de su palacio, de su castillo, y tenerla allí hasta que se murió. Doctor, por último, hoy en día, año 2007, y yo creo que para, no sé, aliviar, sabemos la fuerza que tiene la televisión, no queremos expandir ningún temor, sobre todo porque hoy tenemos la ciencia. Hoy en día hay que perder cualquier temor a ser enterrado vivo, digo yo, ¿no? Los que nos están viendo, que probablemente estén sobrecogidos a estas horas de la madrugada, deben saber a ciencia cierta que hoy es imposible que una persona que fallece sea enterrada viva. No existe hoy ninguna capacidad de casualidad por la cual una persona pueda ser hoy confundida con un cadáver. Imposible, lo digo por tranquilidad, porque puede haber generado... ¿Seguro? Seguro. Hay una cosa también que es muy interesante, que la oí hace muchos años y me gustaría repetirla aquí, y es el hecho de que la muerte en su carrera contra nosotros no tiene prisa. Y por esa razón siempre nos da toda una vida de ventaja. Doctor Cabrera, como siempre, íbamos a quedarnos sin sobrecogimiento, pero no sé si con esa última frase hemos girado de nuevo el camino. Doctor Cabrera, como siempre, muchísimas gracias por una lección para saber que esto fue un temor tremendo, que hoy no hay que tener ningún temor, aunque bien es cierto, lo hemos visto, que en estos últimos meses se han vendido 300 objetos llamadores resurrección.